Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Muy bien, quisiera poder conversar con ustedes acerca de un mensaje que, si tomas notas o apuntes, he llamado midiendo al rebaño. Midiendo al rebaño. Y quería traer una wincha de medir, ¿verdad? Para hacerlo más práctico. Pero imagínense que este día el Señor está sacando su wincha de medir para poder medirnos. Estaba escudriñando uno de los mensajes ahí que fue predicado en el retiro y saqué algunas ideas, algunas espigas, y quiero poder conversarlo con ustedes. Midiendo al rebaño. Y quiero que vaya conmigo, quiero poner base bíblica a este pensamiento. Y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Y dice así la palabra del Señor: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12 dice de Efesios capítulo 4, verso 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios establece ministerio, como lo antes mencionado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Cuántos santos hay acá? Amén, somos santos. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Amén. Dice, verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Y mire lo que dice aquí: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero ahí que se enfoque y que vea la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque nos está hablando, y lo que quiero hablarle es que de alguna u otra forma Dios establece ministerios, los 5 ministerios. ¿Para qué? Para capacitar a los santos. ¿Y para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes? ¿Algunos? No, ¿qué dice ahí? Todos. Mire el que está al lado suyo y diga: todos vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? A la unidad de la fe, al conocimiento, a conocer, a que se nos revele en plenitud, de forma completa, al Hijo de Dios, y a la condición de un hombre maduro. Entonces quiere decir que nos van a medir. Quiere decir que de alguna u otra forma en este paso de la tierra nos van a medir. Y por eso le he puesto midiendo al rebaño, porque tenemos que cumplir o llegar a una medida. ¿Y cuál es la medida? La estatura de Cristo Jesús, un hombre maduro. Entonces, lo que yo veo es que Dios manda una tarea a los ministros, a los ministerios, que es capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Los ministros de Dios, los profetas, los maestros, los evangelistas, los 5 ministerios están al servicio de la iglesia. Y dice que hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, a conocer al Hijo de Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿cuál es la medida que tenemos que llegar? Si aquí en este verso de la Biblia nos está diciendo que tenemos que alcanzar una medida, ¿cuál sería la medida que nos tienen que medir? ¿Cuál es la medida que los ministerios nos van a medir? La medida es llegar a la plenitud de Cristo. Llegar a la plenitud de Cristo. Y en la medida o en la manera que el Señor se acerca, porque el Señor viene pronto, ¿alguien cree eso conmigo? Tenemos que dar la medida.
Tenemos que tener una estatura espiritual. El rebaño, el pueblo de Dios tiene que ser medido. Tenemos que medirnos cómo estoy. Porque recuerde que tenemos una estatura. Aquí lo que yo veo, no sé si va conmigo, pero tengo, entiéndalo así, un objetivo. Tengo un objetivo, tengo una medida. ¿Y cuál es? Llegar a la plenitud de Cristo. ¿Cuál es? Alcanzar, ¿verdad? Dice que debemos alcanzar todos la unidad de la fe. ¿Cuál es mi medida? ¿Cuál es mi estatura? Conocer al Hijo de Dios. ¿Cuál es mi medida? ¿Cómo me tengo que medir si soy un hijo maduro? Entonces, quiero hablarle de que hay 5 medidas que nos van a medir en el rebaño. Hay 5 medidas que van a medir a la iglesia de Cristo. Hay 5 medidas que nosotros tenemos que sacar nuestra wincha y ver cómo estamos, para ver si estamos alcanzando la plenitud de Cristo Jesús. Hay 5 medidas que traen los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Hay 5 medidas que traen los ministerios que nos sirven a nosotros para medirnos. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero hablarles? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Soy claro? ¿Alguien no entiende? Levante su mano. ¿Alguien no entiende? Muy bien. El Señor estableció ministerios, ¿verdad? Pastores, profetas, evangelistas, maestros. Y el Señor dice que ellos tienen una función. A ti y a todos los que tal vez no levantaron su mano. Solamente te miro a ti. Tiene una función: capacitar el cuerpo de Cristo. ¿A quiénes capacitan entonces? A nosotros, ¿verdad? Y cada uno tiene una función. Y dice, ¿para qué lo capacitan? ¿Para qué? Porque tienen un objetivo. El cuerpo de Cristo tiene un objetivo. Tiene una estatura, tiene un objetivo. Y es alcanzar la plenitud de Cristo Jesús. Es alcanzar la unidad de la fe. Es alcanzar la estatura de un hombre maduro. Entonces, en esta tierra nosotros nos tenemos que medir y ver cómo está mi unidad de fe. ¿Cómo estoy dando frutos? ¿Estoy siendo maduro? ¿Estoy alcanzando la plenitud de Cristo Jesús? Entonces, si el Señor estableció 5 ministerios para la edificación de la iglesia, el Señor nos habla en la Biblia que hay 5 medidas. Tal vez hayan más, pero quiero enfocarme en 5. 5 medidas que de alguna u otra forma el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro establecen en su oficio para ver si nosotros los estamos cumpliendo. Ya voy a desarrollar lo que hace cada uno, pero esta es la introducción para que le quede claro. ¿Te va enfrentando un poquito el camino? Muy bien, lo vas a ir desarrollando, tranquilo. Entonces, quiero hablarte de 5 medidas que un cristiano tiene que medir su estatura espiritual. 5 medidas que nosotros tenemos que sacar nuestra wincha espiritual y decir: ay, no estoy dando la talla, esto me falta, no está bien. 5 medidas que traen los 5 ministerios. Entonces, quiero hablarte acerca de la primera medida que tenemos que nosotros tener para ver si estoy alcanzando la plenitud de Cristo, la unidad de fe, el hombre maduro, la revelación de Cristo en mí. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 1. Y dice así la palabra del Señor: me fue dada una caña de medir. Mire, la primera medida: me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él, ¿qué dice? Adoran. Mire lo interesante que dice: me fue dada una caña de medir. Ok, tiene entonces
el apóstol Juan está hablando y dice que tiene un elemento para medir. En este caso es una caña, semejante a una vara. Como la vara es una unidad de medida. En algunos países, por ejemplo, se mide en varas. Nosotros tal vez aquí lo medimos generalmente en metros cuadrados, ¿verdad? Pero en otros países es en varas. Y aquí dice que esta unidad de medida, dice que es para medir el templo de Dios, el altar y los que en él adoran. Entonces, aquí dice que no es que vamos a medir el templo arquitectónicamente. Ok, este templo tiene 60 metros por 60, la altura del pilar tiene, 50. No. Aquí lo que está hablando es medir el templo de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? El templo de Dios. Somos moradas. Él habita en nosotros. Él ha hecho casa el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, ¿qué hay que medir entonces? Lo que el apóstol Juan está diciendo. Entonces hoy día midamos a los templos de Dios. ¿Dónde están los templos de Dios? Aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos midan. No en centímetros, vuelvo a enfatizar eso. ¿Cuánto mide? 1,80, 1,50, qué sé yo. No, que nos midan nuestra estatura espiritual. ¿De qué estamos llenos? ¿Cuál es nuestro peso? ¿Cuál es nuestra medida espiritual? Cuando aquí se habla de altar, porque dice que mide el templo, pero luego dice que se mide el altar. Y cuando aquí se habla de altar, cuando vemos altar en la Biblia, siempre está asociado a un lugar de encuentro con Dios. Por ejemplo, Abraham se encontró con Dios en un altar. ¿Dónde? Cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿A quién? A Isaac. Por ejemplo, los dioses de Baal también tenían altares. Cuando el pueblo de Israel se desviaba, ¿verdad? En medio del desierto levantaban altares a idolatrías. ¿Por qué? Porque los altares están asociados a un encuentro con Dios. Mire, todas las religiones tienen altares. Todas tienen sus altares idolatrados, tienen altares. Pero lo que dice aquí es medir el altar. ¿Cómo está nuestro altar? Entonces, lo primero que tenemos que medir nosotros, la primera medida que el Señor nos habla, si nos basamos, ¿verdad?, en los 5 ministerios que vienen a equipar, a medir, ¿para qué? Para ayudarnos y llegar a la estatura del varón perfecto. Lo primero que podríamos tomar es el apóstol, ¿verdad? Porque él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Entonces, si usted toma notas o apuntes, ponga ahí número 1, apóstol. Y va a poner ahí midiendo el fuego del amor. Midiendo el fuego del amor. Y quisiera comenzar estos 5 puntos para desarrollar el mensaje que Dios nos está llamando a medir nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 24. Primera de Reyes. Vamos a ver aquí, 18, verso 24. Y dice así la palabra del Señor: entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Oiga que ahí le dice el nombre de vuestro Dios con D minúscula. Es decir, eran dioses paganos, es decir, eran dioses que la gente idolatraba. Y dice el profeta Elías, porque aquí está hablando de Elías, y dice: y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego es ese Dios. Y todo el pueblo respondió: la idea es buena. Yo no sé si usted se recuerda de esta historia en la Biblia, pero lo que está haciendo aquí el profeta Elías, de alguna u otra forma, es medir qué clase de Dios tienen los dioses de Baal y el Dios verdadero que tenía Elías.
De alguna u otra forma, este contexto que nos está hablando la Biblia es midiendo el poder que tenían el Dios de Baal, los dioses de Baal y el Dios verdadero de Elías. Porque él le dice, a ver, el contexto es que la gente, los servidores de aquel tiempo se habían desviado de Dios, habían vuelto sus espaldas de Dios, se habían olvidado. Y le dice, aquí está el altar y lo vamos a medir. Recuerde que lo que estamos hablando es midiendo el rebaño. Y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que tenemos que medir el altar de Dios. Y dice, y Elías dice, a ver, ustedes hagan un altar. Y ellos hicieron un altar, los profetas de Baal. Dice la Biblia que danzaban. Mire, dice que se herían, sangraban. Y estuvieron un montón de rato invocando a su Dios, ¿verdad? Falso, a Baal. Y nunca descendió fuego. Nunca descendió fuego sobre ese altar. Y dice que Dios invocó el nombre del Señor y levantó su voz. ¿Y qué pasó? Sobre el altar de Elías vino fuego. ¿Saben lo que yo le estoy diciendo? Es que de alguna u otra forma el profeta Elías estaba midiendo, a ver, ¿cuál es el altar que se enciende y cuál es el altar que no se enciende? Estaba midiendo y demostrándole a la gente que aún existía, que aún estaba el Dios verdadero. Lo que quiero hablarle es que nos van a medir, y son 5 medidas que cada ministerio, ¿verdad?, de alguna u otra forma en su unción está para medir. Para medirnos, para entregarnos por medio de la palabra, de la gracia, de la unción, cómo es que nosotros debemos de medirnos. Y cuando la Biblia se habla de fuego, quisiera hacer ahí doble clic, porque ya entendemos que no descendió, que había una medida, ¿verdad?, de Elías. Dijo, ¿dónde cae fuego? Y no cayó sobre Baal, sobre los paganos idólatras, sino que cayó el fuego de Dios verdadero en el altar de Elías. Cuando vemos en la Biblia que habla de fuego, generalmente habla acerca del amor. Habla acerca de el amor. Es como el fuego. La Biblia dice que el amor es como el fuego. La Biblia habla y dice que no se apague el fuego de tu primer amor. ¿Está aquí o no? ¿Sí? Que no, eso habla el libro de Apocalipsis. Que no se apague el fuego de tu primer amor. Entonces yo veo de alguna u otra manera llevado a nuestra vida hoy día 2024, que aquí el fuego de Dios en nosotros representa el amor. Representa y está midiendo cuánto es nuestro amor por Dios. Cuán enamorados o no estamos de la presencia de Dios. Cuánto hay amor por su casa, cuánto amor por su palabra, cuánto amor o fuego hay por la santidad, por el temor de Dios. Mire, cuando uno se casa, ¿cuántos hermanos casados hay aquí? Casadas, muy bien. Cuando uno se casa y conoce a la mujer de Dios para su vida y está enamorado, ¿verdad?, como usted está hasta el día de hoy, ¿sabe? Uno no deja hablar de esa persona. ¿Por qué? Porque hay un fuego dentro de ti que te hace hablar, que te hace regalarle cosas, que te hace ser cariñoso, que salir con ella, que vamos para acá, que aquí, que se proyectan. ¿Por qué? Porque hay un fuego, hay un amor. Y ya todo lo que pasó para atrás queda atrás, porque ese fuego vino a consumir todo y te trajo ese amor que estás experimentando hoy día. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. El día que conociste al Señor, vino ese fuego a tu altar, a mi vida, a mi templo, para encender en amor por su nombre, para encender en amor a su presencia, para encender en amor su nombre, su obra. Entonces, aquí hay un fuego que es el amor. Y cuando lo veo aquí, es que este altar está encendido.
Lo que quiero llevar y decirle es cómo está la medida de tu amor. Porque nuestro objetivo, a lo que tenemos que llegar, es al hombre maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos van a medir. Dios estableció ministerios que nos van a medir. Entonces, a través del apostolado nos van a medir cómo está tu amor por Dios. ¿Cómo está tu amor por la presencia de Dios? ¿Cómo está tu amor? La Biblia habla y dice: tengo esto contra ti, que has dejado el fuego de tu primer amor. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Cuánto amas su presencia? Hoy el Señor viene a traer una medida, hoy una wincha de medir para decir cómo está ese fuego en tu altar. ¿Cómo está ese fuego del amor en tu altar? ¿Sabe? Necesitamos ser medidos. Necesitamos saber qué estatura espiritual tenemos. Va conmigo en lo que le estoy tratando de decir. Había fuego en ese altar. Había fuego en el altar de Elías. Y ese fuego se traduce en nosotros como amor. Entonces, lo primero que nos van a medir aquí es midiendo el fuego del amor. ¿Cuánto amas su presencia? ¿Cuánto amas la santidad? ¿Cuánto amas la casa del Señor? El libro de Mateo capítulo 24 verso 12, como contexto solamente, dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se te ha enfriado el amor por el Señor? Ya no tienes ese deseo de servir al Señor, tal vez de hablar a otros, de decirle la salvación tan grande. ¿Por qué? Porque tal vez ha habido iniquidad en tu corazón. Porque el aumento de la iniquidad, dice la Biblia, que iba a sobreabundar el pecado, pero también dice que iba a sobreabundar la gracia del Señor. Pero tenemos que tener cuidado y medirnos cómo está nuestro amor. Y si nuestro amor está falto, está débil, sentimos carencia, sentimos que hay una insensibilidad a su espíritu, a leer la Biblia, a la oración, el amor por su venida, el amor por la revelación, tenemos que medirnos y decir: no estoy dando la talla. Y pedirle al Señor: Señor, envía de tu fuego sobre mi altar. Porque van a medir mi altar, van a medir mi amor, van a medir el fuego de tu amor en mi altar. ¿Sabe? Cuando venga el Señor y se habla los libros de la vida y nos llame por nuestro nombre, yo oro al Señor y yo le diga: Señor, yo quiero escuchar de tus palabras, que me digan: en lo poco, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Pero que el Señor me libre, que me digan: en tu nombre echaste fuera demonios, en tu nombre predicaste y tiemblo ante eso, en tu nombre hablaste, en tu nombre hiciste sanidades. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que ese grupo de personas, hacedores de maldad, no se midieron en la tierra. No dijeron: a ver cómo está mi amor, a ver cómo está mi primer amor. Tengo fuego en el altar, tengo fuego en mi vida. Tenemos que medirnos. ¿Para qué? Para ser aprobados. ¿Para qué? Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Mire, vamos avanzando. Entonces el primer ministerio, el apostolado, ¿sabe qué? Nos ayuda ¿a qué? A medir el fuego del amor. Mire, número 2, recuerde que está basado en el libro de Efesios, ¿verdad? Que habla de la constitución de los ministerios que están para el servicio del cuerpo de Cristo, para alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces, por eso le estoy poniendo estas características para medirnos. Profeta, ya hablamos del apóstol. Mire, el profeta, ponga ahí número 2, profeta. ¿Qué va a medir? ¿Qué va a medir este ministerio? ¿Qué va a edificar sobre nosotros? Midiendo el poder. Midiendo el poder. Ya no va a medir el fuego del amor, sino que ahora el profeta mide el poder.
Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 7, verso 19. Libro de Éxodo, capítulo 7, verso 19. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo, ¿a quién? Dígalo como si me estuviera oyendo. A Moisés. A lo mejor se ve chiquitito, ¿verdad? Di a Aarón, toma tu vara. Mire, un nuevo elemento de medida. Leímos, ¿verdad?, que había una vara para medir el altar de caña. Aquí hay una nueva medida. Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Usted sabe lo que se representa Egipto. Sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Mire, ¿sabe lo que me llama la atención? Aquí estamos en el 19, Éxodo 7, 19. Pero si usted se va al principio, libro de Éxodo, capítulo 7, verso 1, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como un Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. ¿Qué era Aarón para Moisés? Su profeta. Entonces, ¿qué va a hacer el profeta? Le estoy adelantando, midiendo el poder. Aquí el contexto que estamos leyendo, usted puede leer todo el capítulo en su casa. El contexto que estamos leyendo es que hay una confrontación de poderes. Hay una confrontación de poderes. Moisés dice que él fue a herir, a traer sangre, ¿verdad?, a los estanques, a los arroyos, a los ríos, a todo lo que tuviera agua. Y todo eso herido se iba a convertir en sangre. Él iba a herir todo lo que tuviera agua en Egipto. Entonces me di cuenta que de alguna u otra manera Dios, a través de Moisés, representaba el poder de lo alto. Representaba el poder verdadero de Dios a través de la vara. Pero resulta que cuando el Señor está en su ministerio terrenal, Él dice y habla estas palabras: el que cree en mí, como dice las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Eso lo dice el Señor. Ahora, después de eso que el Señor dice, Él se estaba refiriendo al Espíritu Santo, que iba a venir más adelante sobre los discípulos, los que estaban en el aposento alto. Pero Él dijo: todos los que vengan a mí correrán ríos de agua viva. Es decir, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. El agua en la Biblia muchas veces representa el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, si yo pongo en contexto que el Espíritu Santo representa las aguas y Moisés fue a herir las aguas de Egipto, en Egipto no había nada bueno. En Egipto había idolatría, en Egipto había hechicería, en Egipto había maldiciones, habían poderes contrarios. Es decir, había una batalla espiritual. Lo que fue a hacer Moisés con esa vara era hacer una batalla espiritual, enfrentarse. Y tenía que, de alguna u otra forma, ver el poder que Dios tenía por medio de Moisés. Que todos se dieran cuenta el poder que Dios tenía como Dios por medio de la vida de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que va a medir el profeta aquí? Va a medir el poder. ¿Cómo está el poder de Dios en nuestra vida? ¿Qué va a medir el profeta? ¿Qué nos va a edificar el ministerio profético? ¿Cuál es la medida del poder de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el dunamis de Dios en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque en esta vida nos vamos a enfrentar batallas. Tal vez estás enfrentando batallas o has enfrentado batallas. Y nos vamos a tener que enfrentar a batallas.
Por algo la Biblia dice que nos tenemos que vestir de la armadura de Cristo, porque vamos a pasar batallas. Por algo la Biblia dice que somos el ejército de Dios. Y cuando hay un ejército es porque para una batalla, para una guerra. Dice que Dios es Jehová de los ejércitos, etc. Entonces vamos a pasar batallas espirituales. Tenemos que vestirnos. Entonces la medida del profeta es para medir el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo opera el poder de Dios en medio de batallas espirituales? ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos a un Dios tan pequeño y a un Satanás tan grande. Tenemos a un Dios tan, perdón la expresión, tan débil y a una enfermedad tan grande. Tenemos a un Dios tan pequeñito y a una confrontación tan grande que sucumbimos ante una batalla. Entonces lo que Dios viene a hacer por medio de sus ministros es a medirnos. Y el profeta viene a medir el poder que Dios tiene en nosotros. Mire, hace un tiempo atrás estaba conversando con una persona y me decía: ¿sabes qué? Hay un brujo que vive cerca de mi casa y yo siento que ese brujo ha hecho cosas en mi casa. Desde que llegó y se rumorea que este brujo hechicero, yo siento que hay cosas en mi casa y tengo miedo. Y yo le decía a esa persona: ¿sabe qué? Usted no tiene que tener miedo, porque usted es una persona, un hijo de luz. Y las tinieblas no van a prevalecer en contra de la luz de los hijos de Dios. Entonces, si yo sacaba una wincha espiritual para medir a esa persona, yo diría: ¿sabe qué? El poder de Dios que está en usted tiene que trabajarlo. Tiene que trabajar el poder, esa estatura del poder de Dios, del dunamis de Dios, tiene que trabajarlo. Mire, no se ha encontrado con personas que le dicen: ¿sabe qué? Usted ore mejor por él porque está más cerquita de Dios. Y a veces entre los mismos cristianos, entre los mismos hijos de Dios, nos decimos: mejor ora tú porque Dios te escucha más a ti. Entonces si yo sacara una wincha, si el Señor sacara una wincha y viniera a medir el poder de Dios, estaría falto. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos la capacidad para orar al Dios del cielo y las tinieblas retroceden. Tenemos la capacidad para orar al Dios de los cielos y el enfermo sea sanado. Tenemos la capacidad para orar al Dios verdadero del cielo y toda hueste espiritual retroceda en el nombre de Jesús. Entonces, si sacamos nuestra medida, nuestra wincha espiritual, ¿cómo está nuestra estatura del poder de Dios? ¿Va conmigo en lo que le estoy diciendo? De alguna u otra forma el Señor nos dice un objetivo: la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. Entonces, si hay una estatura, yo me mido. ¿Cuánto mides tú? 1.50, 1.30, 1 o 1.90, 2 metros. ¿Y qué ocupamos? ¿Una wincha, 1 metro para medir? Llevémosla a lo espiritual. Si hay una estatura de Cristo, hay medidas. ¿Cómo está la medida de tu amor? No falto, Señor. Ok, trabaja en ella. Métete con el Señor, sirve al Señor, ora, ten hábitos cristianos de oración, de palabra. ¿Cómo está tu medida del poder de Dios, del dunamis de Dios? No, Señor, bajo, tiemblo, me da miedo. Entonces digámosle al Señor: Señor, yo no estoy dando la estatura. Mire, alguna confrontación de poderes en la Biblia. ¿Se recuerda usted que cuando Moisés va al faraón, una de las primeras plagas, uno de los primeros momentos, dice que él llevaba su vara? Y dice que el staff de faraón eran medium, hechiceros, toda clase de agoreros. Y él manda a llamar a su staff y manda a llamar 2 brujos. Y dice que tenía una vara y se convirtió en serpiente. Y Dios, ¿verdad? Por medio de Moisés traía la vara, la tira al suelo y ¿en qué se convierte? En serpiente.
Y usted conoce la historia, ¿qué pasa? La serpiente de Moisés se come, se devora. ¿A quién? A la de los hechiceros, a la de los brujos. Entonces hay un poder en tu mano que hace retroceder las tinieblas, que hace que las serpientes de los brujos, de los hechiceros, sean devoradas por el poder de Dios que habita en tu vida. Pero tenemos que saber de qué estamos, cuál es nuestra estatura espiritual. Por algo el Señor, el título de este mensaje es midiendo, cómo el Señor mide al rebaño. Y de acuerdo a Efesios capítulo 4 es a través de los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Para qué? Para acompañar, para ayudar, para asistir a la novia del Cordero a llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo Jesús, al hombre maduro. Y no dice algunos, dice todos. Dígale nuevamente al que está al lado suyo: tú también vas a ser parte. Entonces mire lo que hace el profeta, es medir el poder de Dios en nuestra vida. El Señor le dice: vayan al aposento alto, a los discípulos, vayan al aposento alto y van a ser llenos del Espíritu Santo e investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para predicar, para servir. ¿Sabe qué es lo que le puedo decir hoy día? Venga a la iglesia del Señor Jesús, porque va a ser lleno del poder de lo alto, del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Cuando estábamos en el mundo, tal vez teníamos muchas cosas que hacer y distracciones. Pero hoy usted ha decidido: ay, Felipe no tenía nada que hacer hoy día, nada domingo. Mire, aunque sea dormir, algo tenía que hacer. Pero usted decidió venir a la casa del Señor para decir: Señor, necesito ser medido, necesito llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Mire qué interesante, vamos avanzando. Mire el tiempo, oh Dios mío. Ya hemos hablado del primero. ¿Qué hace el apóstol? Mide el fuego del amor. El ministerio profético, que mide el poder de Dios en nuestra vida. Mire el tercero, evangelista. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 17, verso 8. Libro de Números, capítulo 17, verso 8. Y dice así la palabra del Señor: y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras, ¿qué dice ahí? Maduras. Mire cómo de pronto una vara que pensaban que estaba seca, un pedazo de palo, de pronto en la casa de Leví comienza a retoñar. Y dice que echa botones y había producido flores y almendras maduras. Entonces ponga ahí número 3. ¿Qué hace el profeta? ¿Cuál es la medida del profeta? Porque ahí hay una nueva medida, una vara, dice. ¿Sabe cuál es? Ponga ahí número 3, evangelista. Mide el crecimiento y los frutos. Mide el crecimiento y la madurez. Crecimiento y madurez. Y nuevamente tenemos una vara para medir. Sacó una vara. ¿Sabe lo que el ministerio de un evangelista? ¿Sabe lo que trae? Señales. Lo que trae el ministerio cuando usted ve un evangelista, trae señales, trae crecimiento, trae cosas de sanidad, de salvación. Y ¿sabe lo que pasa aquí? Es que una vara, de pronto, que se pensaba que estaba seca, comienza a reverdecer. Le salió botones, le sale frutos y fruto maduro.
Felipe, yo soy como esa vara que se siente que está seca. No importa cuál sea tu caso, no importa cuán seco estés, no importa cuán mutilado estés, vas a florecer y vas a dar fruto. El Dios que predicamos es un Dios lleno de oportunidades, y hay una oportunidad para ti para seguir creciendo y madurar y dar fruto en el evangelio. Mire, la vara de Aarón reverdeció, dio botones, dio frutos, dio flores. Entonces, ¿sabe lo que me habla a mí? De que aquí hubo un crecimiento, hubo un desarrollo y hubo una madurez. Es decir, comenzó con un botón, luego creció, se convirtió en una flor y dio fruto. De algo que se pensaba que estaba seco, creció y maduró. Mire, hay dos tipos de crecimiento en la iglesia. El primero, por ejemplo, si lo vemos con el apóstol Pedro, él dice que en una sola predicación predicaba y 5,000 se convertían al Señor. En otra ocasión predicaba y 3,000 se convertían al Señor. Ese es el primer crecimiento. El número de aumento de creyentes que vienen al arrepentimiento y al conocimiento del Señor. Ese es un crecimiento, y gloria a Dios. Pero el segundo tipo de crecimiento que vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, dice que se multiplicaban los discípulos. Ya no dice creyentes. Ya no dice que se multiplicaban los que aceptaban al Señor por primera vez. No, se multiplicaban los discípulos. Entonces ya no son nuevos, ya no son convertidos. Entonces el creyente crece, evoluciona, se desarrolla y da frutos, empieza a madurar. Por algo es tan importante el discipulado. Mire, nosotros tenemos corderitos para todos aquellos que llevan un año de convertirse al Señor. Ahí aprenden los primeros pasos, cómo saber orar, qué es la palabra del Señor. Pero luego comienza el discipulado. ¿Para qué? Para que crezca como creyente y luego crezca como discípulo. Entonces, ¿qué va a ser la medida del evangelista? Medir nuestro crecimiento y si estamos dando fruto. ¿Qué hace el evangelista? ¿Por qué? Porque tiene señales. Creció, hubo evidencias. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo estás creciendo? ¿Estás dando fruto en tu carácter? ¿O solamente sales de aquí, alabas al Señor y tomas tu vehículo y tu esposa te pregunta algo y tú, ya no me hables? Amor, ¿qué vamos a comer hoy día? Pero si salimos ayer, deja de gastar. Amor, ¿por qué no vamos a comprar algo? ¿Y por qué no vas tú? Y también en el sentido de lo contrario. No solamente le cargo a los varones. Frutos como hijos. ¿Estás honrando a tu padre, a tu madre? No, que ese viejo no sabe nada. Que esa vieja me viene a decir, cuidado, demos frutos. Frutos en tu vida espiritual, fruto en tu noviazgo. No cantemos ese corito que dice, te voy a llevar cantar un corito al oscurito. No, eso no, hermano. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Crezcamos espiritualmente. No, es que yo vengo a la iglesia y me voy. Y siempre ha sido así. Bueno, y si fuera así, pero estás creciendo. ¿Estás dando fruto en tu casa? ¿Estás dando fruto en tu trabajo? ¿Estás creciendo o solamente creces en los días de reuniones? ¿O solamente creces los días domingos y miércoles o cuando nos juntamos? Pero resulta que en la semana, si esas paredes hablaran, si tu celular hablara lo que escucha, si tus compañeros dijeran lo que hablas y las conversaciones. ¿Sabe? Es necesario tomar esa wincha espiritual, esa vara espiritual, Señor, decir yo quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, alcanzar la unidad de fe, alcanzar la madurez, tal cual como está en Efesios 4. Pero Señor, me falta.
Encontré y me autoexaminé espiritualmente y no he crecido. Sigo cometiendo los mismos errores de hace 4 años. Sigo con el mismo problema de hace 5 años, de hace 10 años. No veo crecimiento. Entonces es necesario medirnos. ¿Va conmigo o no? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? El primero, ¿cuál era? Medir el fuego del amor. El segundo, ¿cuál era? Medir el poder de Dios. Ahora mire, medir el crecimiento y nuestra madurez, nuestros frutos. Vamos avanzando. Mire, ya llevamos el apóstol, el profeta, el evangelista. Ahora nos toca el pastor. Recuerde que Dios estableció a ministros para ayudarnos, para asistirnos a la novia de Cristo, al cuerpo de Cristo, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y ellos nos ayudan con medidas. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está el poder de Dios en ti? ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Va conmigo o no? ¿Sí? Muy bien. El pastor, mire, ¿qué va a medir? Midiendo la fe en la prueba. Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 23. Este es un salmo tan conocido. Salmo capítulo 23, verso 4, y tan hermoso. Dice: aunque ande por valle de sombra y de muerte, ¿qué vamos a hacer? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, nueva medida. Nos van a medir. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y mire cómo parte este verso: el Señor es mi pastor. Entonces lo que vamos a ver aquí es la vara de medir de un, ahora ya no apóstol, un profeta, evangelista, sino que ahora de un pastor. Y aquí la vara que tiene este pastor no es para corregir, no es para decir, no, ovejita, para allá no está. No, sabe que aquí la vara que el pastor usa es para medir. Es para medirnos. Mire, ¿en dónde van a medir a la oveja? Nosotros somos las ovejas de su rebaño. Amén. ¿Cuántos creen eso conmigo? Él es nuestro buen pastor. Cristo es el pastor, el buen pastor. Y nosotros somos las ovejas de su rebaño. Mire, pero ¿dónde nos van a medir? ¿En los verdes pastos? ¿Donde hay agua? ¿Donde hay aguas de reposo? No, ¿sabe dónde nos van a medir? Y lo acabamos de leer. En la cobertura, en la sombra de la muerte. Donde pasemos por momentos difíciles. Porque estando en aguas de reposo, en verdes pastos, qué rico. Todo está bien, todo está tranquilo. Como dicen los jóvenes, todo está chill, todo está buena onda, todo está tranquilo. Y nuestra fe está, pero nice, súper buena. Estamos excelentes con Dios. Cuando está en nuestra cuenta bancaria, excelente, todo bien. Pero ¿sabe cuándo nos van a medir? Cuando estemos pasando por el valle de la prueba. Cuando estemos pasando por el valle de la prueba, entonces ahora, ¿qué va a medir el pastor? Ya no va a medir el crecimiento, ya no va a medir lo que hemos hablado anteriores, el fuego de la prueba, sino que ahora va a medir nuestra fe. Porque cuando estamos en valles de sombra, de muerte, en el día malo, en el día difícil de la enfermedad, lo único que nos puede mantener es la fe. Es saber de lo que estoy viviendo es momentáneo, porque llegará un momento donde se acabará el valle y voy a entrar a lo prometido de Dios. Y eso es fe. Ver lo que no es como si fuera. Ver que si mi matrimonio está con problema, en fe lo veo de que va a estar todo bien. Ver que si mis finanzas están en problemas, en fe veo que todo va a estar bien. En ver que si mis hijos, una relación con mis hijos está con problemas, o mi hijo está en vicios o lejos del Señor, en fe veo que va a ser un siervo, un hombre o una mujer de Dios. Que si veo que mi relación espiritual con Dios está decaída, está mal, veo en fe que un día llegará un de repente de Dios y seré como un ministro de fuego en su altar. Entonces, ¿dónde van a medir nuestra fe? En el valle de sombra y de muerte.
Entonces ahí David saca su vara y dice: a ver cómo están. El pastor. Claro, porque en el día bueno nuestra fe está buena, todo está tranquilo. Pero ¿dónde se ve probada nuestra fe? En la enfermedad. ¿Dónde se ve probada nuestra fe? Cuando vemos que es imposible y lo posible se aleja. Entonces hoy el Señor le dice a los que están enfermos, pasándola mal: vamos a medir, a ver, ¿estás dando la talla de la fe? En medio de la prueba no has negado mi nombre. A ver, en medio de la prueba has glorificado a Dios. A ver, en medio de la prueba has levantado tus manos cuando sientes cansancio. A ver, en medio de la prueba te voy a medir. Has glorificado mi nombre. En medio de la prueba no has renegado mi nombre. Entonces has sido aprobado en la fe. Pero tal vez hoy día estás en la prueba y dices: no, Señor, yo voy a tirar la toalla. No, yo ya no aguanto. ¿Para qué voy a la iglesia? Dios, ¿te olvidaste de mí? Dios no existe. Porque si no estuviera viviendo esto. Nos están midiendo la fe. ¿Para qué? Para que cuando nos revisen y saquen la wincha espiritual, nos digan: este tiene la estatura de Cristo, este tiene la plenitud de Cristo Jesús, este va a ser aprobado, este es de los míos. ¿Me estoy dando a entender o no, hermanos? Nos van a medir al rebaño, al pueblo de Dios. ¿Saben? Es interesante. Y a veces nos miden con cosas que nosotros no queremos. ¿Cómo van a medir nuestra misericordia si no hemos pasado momentos difíciles? ¿Cómo van a medir nuestro perdón si no nos han ofendido? Mire, vamos avanzando. Ya se me fue el tiempo. Si mi hermano del piano me acompaña. Hemos visto midiendo el fuego del amor. El segundo, ¿cuál era? Midiendo el poder de Dios. El tercero, crecimiento y madurez, frutos. El cuarto que acabamos de ver, midiendo la fe. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud de Cristo, al hombre maduro, a la unidad de la fe. Todos. ¿O dice algunos el libro de Efesios? No, dice todos. No solamente los que más buscan, los del grupo de intercesión, no, todos. Entonces para eso, para llegar a esa estatura nos tienen que decir: no, en la fe te falta. A ver, en el amor estás excelente. A ver, en el poder de Dios, sobrepasas. Entonces eso tenemos que trabajar. ¿Va conmigo o no? He querido ser lo más claro posible. ¿Y qué Dios ocupa para ayudarnos? Los ministros, para capacitarnos. Entonces me queda el maestro y final. Maestro, ponga ahí número 5, maestro. ¿Y qué va a medir el maestro? Nuestra revelación. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 14, verso 26 al 27. Libro de Primera de Samuel, capítulo 14, verso 26 al 27. Y dice así la palabra del Señor: y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que miel fluía. Mire qué hermoso. Pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso el pueblo bajo juramento, por lo cual extendió, ¿qué dice ahí? La punta de la vara. Una nueva medida. Extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en su panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron. Mire lo que dice ahí. Como dice esta versión, que dice: brillaron sus ojos. Entonces, hemos visto la medida que traen los 5 ministerios, pero el maestro sabe lo que hace: que no les brillen los ojos, que sea miel en nuestro paladar, que cuando veamos las escrituras, wow, se enciendan nuestros ojos.
y diga: wow, qué impresionante. Que nos traigan la luz de las Escrituras. ¿Y sabe cómo se llama eso? Revelación. Revelación de la palabra. Cuando el maestro enseña, cuando su maestro de discípulo o el maestro que hay maestros en la iglesia enseña, se nos abren los ojos. Ah, qué rica es tu palabra, Dios. No lo había entendido y nuestros ojos brillan. Entonces, ¿sabe lo que trae el maestro? Una wincha de medir para ver la revelación. Pero óigame bien, no para la revelación de, a ver, ¿cuántos alas tenía, qué sé yo, el querubín que habla el libro de Isaías? O cuántas tablas tenía el arca de Noé, o cuál era la medida. No, ¿sabe cuál es la principal revelación que tenemos que tener? Que Cristo es el Señor de nuestro corazón. ¿Sabe cuál es la principal revelación que tenemos que tener? Y si con eso está todo. Es que Cristo es el Señor. Pedro le dice: he aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él tuvo una revelación y dijo: no, alguno dice que tú eres el profeta, alguno dice que tú eres, qué sé yo, no, pero tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le cambian su nombre, ya no te llamarás más Simón, sino el nombre se llama Pedro. Un hombre fuerte. ¿Sabe qué hace el profeta? Es ver nuestra revelación. ¿Cuánto amamos la palabra? ¿Cuánto estás escudriñando la palabra del Señor? ¿Cuánto estás leyendo la palabra del Señor? ¿Estás apartando tiempo? ¿Estás pidiendo al Señor revelación? Señor, ¿qué quieres tú hablarme? Pero no solamente oírla, sino que llevarla por obra, hacer la palabra del Señor. ¿Sabe? He terminado el mensaje. Y la pregunta es: ¿estoy dando la estatura o me falta? Seguramente la respuesta en todo será: me falta y mucho. Me falta y demasiado, Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy el Señor está derramando gracia y misericordia para decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, aumentar el amor. Yo necesito que venga el fuego, Señor, sobre mi altar, porque solamente hay cenizas. Ya siento que el tiempo de amores contigo fue hace mucho tiempo y hoy vivo tal vez una vida cíclica. No, eso no es lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿qué puedo hacer, Felipe? Pedirle al Señor: Señor, envía el fuego sobre mi altar y vuelve a enamorarme de tu presencia, de tu palabra, de la oración. Ser un hombre lleno de tu Espíritu Santo, ser una mujer llena de tu Espíritu Santo. Felipe, ¿sabes qué? Estoy en una prueba y he cuestionado, me ha dolido, estoy pasando por un momento difícil, no sé qué hacer. No encuentro salida, no encuentro solución. Veo que mi fe está puesta en prueba. Entonces tienes que medir tu fe y decirle: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi capacidad de ver lo que no veo como si es. Señor, aumenta mi fe en Dios, sabiendo que voy a pasar esta prueba. Felipe, ¿sabes qué? No he crecido, me he estancado. Siento que no he dado frutos. Siento que soy esa vara que está seca, pero que no he dado frutos. Entonces tu medida es decir: Señor, ayúdame a crecer. Que tu gloria sea como la luz de la aurora sobre mi vida, que va en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. No quiero estancarme. No quiero vivir una vida de domingo tras domingo y sigo igual. No, Señor, yo quiero crecer. Entonces la medida es crecer. Póngase en pie, iglesia. Y tal vez tengas alguna de esas necesidades que el Señor necesita que crezcas para que alcances esa altura, que el Señor necesita para que tengas esa estatura de medirte, decir: Señor, esto no está bien en mi vida. Tal vez hoy día hemos venido con la wincha espiritual para medirnos y decir: Señor, no, me falta mucho, pero yo necesito que tú aumentes, Señor, fe en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú aumentes amor. Yo necesito que aumentes revelación. Y si tú estás tal vez carente de esto, otras cosas más, yo quiero hacer un llamado al altar y que le digas: Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito, Señor, aumentar mi fe. Necesito aumentar, Señor, mi revelación. Pero quiero hacer otro llamado para todos aquellos
que no conocen a Jesús. Que aquí de mi centro a mi mano izquierda, todos aquellos que quieran conocer a Jesús, que le revele el Cordero, que pasen aquí adelante. Y de mi centro a derecha, todos aquellos que aún conociendo al Señor necesitan: Señor, aviva el fuego en mi altar. Señor, aviva, Señor, tu fuego. Aviva, Señor, aviva ese crecimiento. Aquí de mi centro a mi mano derecha, todos aquellos que han oído la palabra del Señor y dicen: Señor, algo no está bien. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.